Lo que pasó con Daniel Noboa en la ONU fue tan incómodo que aquí intentaron cambiar el tema rápido. Porque cuando un presidente queda mal parado frente al mundo, no se aplaude, se tapa. Y lo más grave no fue el discurso, ni una frase mal dicha, ni una coma fuera de lugar. Fue la escena. Esa imagen que no se puede editar, que no se puede borrar, que no se puede desmentir con un comunicado de madrugada. Y ojo, porque lo peor no fue lo que viste frente a las cámaras, sino lo que empezó a comentarse después a puertas cerradas. Porque en política internacional hay cosas que no se dicen en público, pero pesan más que cualquier aplauso. Y esa escena dejó una sensación que dolió. Una cosa es hablar de liderazgo y otra muy distinta es cómo te ve el poder cuando te paras frente a él. Si estás cansado de que nos vendan victorias donde hubo incomodidad, suscríbete a Memoria Ciudadana. Aquí no maquillamos escenas, las miramos de frente, aunque molesten. En la ONU nadie te humilla con gritos ni con burlas abiertas. Te humillan con protocolos, con planos, con silencios, con comparaciones inevitables. Te humillan cuando el contraste es brutal y no juega a tu favor. Y esta vez, el contraste fue evidente. No hizo falta que nadie diga quedó mal. Se notó. Y cuando algo se nota sin explicación, es porque la imagen hizo todo el trabajo. Como ecuatoriano que ya vio demasiadas puestas en escena fallidas, uno aprende a leer estas cosas rápido. Aprende que el problema no es solo estar ahí, sino cómo estás ahí. No es solo ocupar el espacio, sino si el espacio te come. Y en ese escenario, guste o no, Daniel Noboa no logró imponerse. El escenario se lo tragó. Aquí empieza la cizaña que muchos no quieren escuchar. Porque de inmediato salieron los defensores de siempre a decir que la imagen no importa, que lo importante es el contenido, que fijarse en eso es superficial. Ese cuento ya lo conocemos. Es el mismo que se usa cada vez que algo sale mal y hay que correr el foco. Pero la realidad es otra y es incómoda. En política internacional la imagen no es un accesorio, es un mensaje. No estamos hablando de vanidad ni de estética. Estamos hablando de poder simbólico, de presencia, de jerarquía, de cómo te leen cuando no hablas. Y ahí es donde la escena de Noboa en la ONU generó ruido. No por mala intención de nadie, sino porque el protocolo, el contexto y el contraste jugaron en contra. Mientras otros líderes ocupan el espacio con naturalidad, con peso, con esa sensación de aquí estoy, Noboa quedó atrapado en una escena que no lo favoreció. Y no es una opinión caprichosa, es una lectura política. Porque cuando la imagen no acompaña, el mensaje se debilita, aunque el discurso esté bien escrito. Lo más irónico es que esto ocurre mientras aquí se habla de firmeza, de mano dura, de liderazgo joven que viene a cambiar las cosas. Y entonces aparece esa escena internacional que no cuadra con el relato. Ese es el verdadero problema. No el momento en sí, sino la contradicción que deja al descubierto. En Ecuador ya vivimos esto antes. Presidentes que afuera quieren mostrar una cosa y adentro prometen otra. Discursos que suenan fuertes en casa, pero se ven frágiles en escenarios donde nadie te conoce ni te debe favores. Y cuando esa fragilidad se hace visible, el golpe no es inmediato, pero queda registrado. Las reacciones posteriores fueron reveladoras. Mucha prisa por hablar de reuniones, de agendas paralelas, de encuentros productivos. Todo correcto, todo prolijo, todo diplomático. Pero casi nadie quiso detenerse en la escena. En la sensación que dejó. En el comentario que empezó a circular bajito, sin titulares, sin escándalo, pero con peso. Porque en política internacional el comentario que circula en pasillos vale más que 1000 tweets. Y ahí es donde empezó a doler. No por burla abierta, sino por esa mirada que evalúa y clasifica. Por esa comparación silenciosa que nadie reconoce, pero todos hacen. Aquí es donde la sátira se vuelve inevitable. Porque resulta casi cruel ver cómo se pide respeto mientras el escenario te pone en evidencia. Cómo se habla de liderazgo global mientras la imagen no acompaña. Y no es un ataque personal, es una constatación política. El poder no se explica, se percibe. Daniel Noboa llegó a la ONU con la responsabilidad de representar a un país golpeado, cansado, con problemas graves. Y cuando esa representación no transmite solidez, la sensación es amarga. No porque el país sea pequeño, sino porque el momento exigía otra cosa. Exigía presencia, exigía peso, exigía lectura del escenario. Y aquí hay que decir algo que muchos prefieren callar. La ONU no es un lugar para improvisar imagen. Todo está medido. Todo está pensado. Nada es casual. Y cuando aún así la escena no te favorece, es porque alguien falló en entender cómo funciona ese tablero.
No es casual que después del evento el esfuerzo haya sido tapar, minimizar, relativizar. Eso es política básica. Pero minimizar no borra lo que ya quedó en la retina. No borra la sensación de incomodidad que muchos ecuatorianos sintieron al ver a su presidente en ese contexto. Como ciudadano, eso genera coraje. Porque no estamos para escenas débiles. No estamos para momentos incómodos que luego se quieren vender como triunfos. Estamos para que quien nos represente entienda que afuera no hay aplausos gratis. Que nadie te va a tratar con condescendencia. Que el mundo no perdona errores de lectura. Y no, esto no es odio ni mala fe. Es memoria. Es experiencia. Es haber visto demasiadas veces cómo se repite el mismo patrón. Presidentes que subestiman el escenario internacional, que creen que basta con estar ahí, que no entienden que en esos espacios cada detalle comunica algo. La imagen de Noboa en la ONU comunicó fragilidad, comunicó desajuste, comunicó que el escenario no estaba a su favor. Y eso, aunque duela, hay que decirlo. Porque callarlo es seguir alimentando la costumbre de tapar lo incómodo. Mientras aquí se discute si fue exagerado hablar del tema, afuera la lectura ya se hizo. Y esa lectura no se corrige con discursos posteriores. Se corrige con presencia, con estrategia, con comprensión del juego. Y eso no se improvisa. Lo que más molesta no es el error, si es que hubo error. Lo que molesta es la negación. La insistencia en fingir que no pasó nada. Que todo estuvo perfecto. Que no hay nada que revisar. Porque esa actitud es la que nos dejó tantas veces mal parados como país. Daniel Noboa todavía está a tiempo de aprender de este episodio. Pero para eso hay que reconocerlo. Hay que mirarlo de frente. Hay que aceptar que la escena no ayudó. Que dejó preguntas. Que dejó incomodidad. Y que esa incomodidad no se va sola. Porque cuando el mundo te mira y la imagen no acompaña, el problema no es el mundo. El problema es cómo te paraste frente a él. Y eso, nos guste o no, ya quedó registrado. Y cuando una imagen se instala así, no se la saca con explicaciones. Se la enfrenta o se la arrastra. En política internacional, arrastrarla es el camino más corto a que vuelva, más grande y más incómoda. Por eso el problema no terminó cuando se apagaron las cámaras. Ahí recién empezó. Lo primero que se sintió después fue prisa. Prisa por cambiar el tema, por llenar la agenda con reuniones, por mostrar fotos alternativas, por repetir que todo estuvo bien. Esa prisa es reveladora. Cuando algo realmente sale bien, no hace falta defenderlo tanto. Se defiende solo. Aquí no pasó eso. Aquí hubo esfuerzo. Y cuando hay esfuerzo por convencer, es porque la convicción no alcanzó. En los pasillos, según se comenta, la lectura fue fría. Nadie grita, nadie señala con el dedo. Se observa, se compara, se clasifica. El poder internacional no humilla con palabras, humilla con categorías. Te pone en un casillero y te deja ahí. Y salir de ese casillero cuesta años, no discursos. Aquí entra un punto que en Ecuador cuesta aceptar. El tamaño del país no determina la presencia. Hay países pequeños que se plantan con peso y países grandes que pasan desapercibidos. La diferencia está en entender el escenario. En saber cuándo hablar, cuándo callar, cómo pararte, cómo mirar. Es teatro político, sí, pero es teatro de alto riesgo. Un gesto mal leído y quedas mal parado. La escena de Daniel Noboa en la ONU dejó la sensación de que el escenario le quedó grande. No por falta de capacidad intelectual ni por falta de preparación técnica, sino por lectura del momento. Porque no basta con tener razón en el papel si la escena no te acompaña. Y en ese lugar, la escena manda. Aquí aparece la ironía amarga. En casa se habla de autoridad, de firmeza, de liderazgo sin complejos. Afuera, la imagen transmitió otra cosa. Y esa contradicción es la que molesta. No por atacar a una persona, sino porque nos recuerda una vieja costumbre, vender fortaleza donde hay fragilidad. Las reacciones de algunos voceros fueron casi automáticas. Que exageran. Que buscan dañar. Que fijarse en eso es mezquino. Ese libreto también lo conocemos. Es el mismo que se activa cada vez que el poder se siente incómodo. Pero la gente ya no compra tan fácil ese discurso. Porque la gente vio. Y lo que se ve no se puede desver. Como ecuatoriano cansado de injusticias, uno se pregunta por qué siempre cuesta tanto reconocer cuando algo no salió bien. ¿Por qué la autocrítica parece una mala palabra? ¿Por qué se prefiere negar antes que corregir? Esa terquedad es la que nos pasó factura una y otra vez como país. No se trata de caerle encima a Noboa.
Se trata de entender que representar a un país en un escenario así exige más que buena intención. Exige entender jerarquías, símbolos, ritmos. Exige saber que no todos los espacios perdonan improvisación. Y la ONU no perdona. Mientras aquí se discutía si era justo o no hablar del tema, afuera la conversación ya había avanzado. No en titulares, sino en impresiones. Y las impresiones, aunque no se publiquen, condicionan. Condicionan reuniones futuras, condicionan el interés real, condicionan el respeto. Porque en diplomacia, el respeto no se pide, se proyecta. Aquí es donde la indignación ciudadana se mezcla con la sátira. Porque resulta casi tragicómico ver cómo se pide paciencia al país mientras afuera se transmite debilidad. Como si una cosa no afectara a la otra. Como si la imagen internacional no tuviera consecuencias internas. Como si todo fuera compartimentos separados. No lo es. Nunca lo fue. Cada escena internacional termina rebotando en casa. En inversión, en credibilidad, en margen político. Y cuando ese rebote es negativo, lo pagamos todos, no el funcionario que se toma la foto. Hay quienes dirán que esto es exagerado, que un momento no define nada, que hay que mirar el conjunto. Es cierto, un momento no define todo, pero los momentos se acumulan. Y cuando se acumulan escenas débiles, el relato se resiente. Y cuando el relato se resiente, el poder se vuelve frágil. Lo más preocupante no es el episodio en sí, sino la respuesta posterior. El intento de normalizarlo, de decir que no pasó nada, de insistir en que todo estuvo perfecto. Esa negación es peligrosa porque impide aprender. Y un poder que no aprende repite errores. Aquí conviene hacer una pausa para algo importante. Este canal existe para no dejar que estas escenas se entierren bajo discursos. Si quieres que estas historias se sigan contando sin maquillaje, suscríbete a Memoria Ciudadana. Aquí no se aplaude por reflejo, se analiza con memoria. La política ecuatoriana tiene un problema crónico con la imagen internacional. O se la subestima o se la sobreactúa. Rara vez se la entiende con realismo. Y eso nos ha costado caro. Desde presidentes que iban a dar cátedra y terminaban aislados, hasta otros que se creían irrelevantes y eran ignorados. En ambos casos, el resultado fue el mismo, pérdida de peso. La escena de la ONU debería servir de advertencia. No de escándalo, sino de señal. Señal de que el tablero internacional no es indulgente. Señal de que no basta con buenas intenciones. Señal de que el mundo no te espera ni te explica las reglas. Hay otro elemento que incomoda y que pocos quieren decir en voz alta. La comparación. Porque inevitablemente se compara. Con otros presidentes de la región. Con otros discursos. Con otras presencias. Y cuando la comparación no favorece, el silencio se vuelve más pesado. Esa comparación no es justa ni injusta, simplemente ocurre. Ocurre porque así funciona la política. Y quien no la entiende, queda expuesto. No porque alguien lo quiera humillar, sino porque el sistema es así de cruel. Mientras tanto, en Ecuador seguimos discutiendo lo accesorio. Si fue correcto criticar. Si es antipatriótico señalar. Si hay que cerrar filas. Ese debate ya lo vimos 1000 veces. Y siempre termina igual, con el problema sin resolver y la memoria borrándose de nuevo. Aquí es donde uno se cansa. Se cansa de ver cómo se repite el ciclo. Error, negación, olvido. Error, negación, olvido. Y luego sorpresa cuando vuelve a pasar. Como si no hubiéramos aprendido nada. Daniel Noboa tiene todavía margen para corregir. Pero corregir implica reconocer. Implica decir esta escena no ayudó, aprendimos, ajustamos. Eso sería liderazgo. Lo otro es maquillaje. Y el maquillaje, tarde o temprano, se corre. Porque el mundo no se queda con el comunicado. Se queda con la imagen. Y esa imagen ya circuló. Ya fue leída. Ya fue archivada en la memoria de quienes deciden con quién hablar y a quién escuchar. Lo más incómodo de todo esto es que no hacía falta que pasara. No era inevitable. Fue una combinación de mala lectura del escenario y exceso de confianza. Y eso es precisamente lo que más indigna. Porque no estamos para errores evitables. El país atraviesa momentos duros. Inseguridad, cansancio, desconfianza. En ese contexto, cada representación internacional debería sumar, no restar. Debería proyectar solidez, no dudas. Y cuando no lo hace, el reclamo ciudadano es legítimo. No se trata de destruir a nadie. Se trata de exigir que quien nos represente entienda el peso del lugar que ocupa.
que sepa que cada escena importa, que no subestime el ojo externo, porque afuera no hay indulgencia, hay evaluación. La escena de la ONU ya quedó atrás en el calendario, pero no en la memoria. Y la memoria es terca. Vuelve cuando menos lo esperas. Vuelve cuando el discurso quiere avanzar como si nada. Vuelve para recordarte que el poder también se mide en cómo te ven. Aquí no hay cierre cómodo. Hay una pregunta incómoda que queda flotando. Si esta escena fue una señal, ¿qué se va a hacer con ella? Si fue un error, se va a corregir. Si fue solo mala suerte, se va a aprender algo. Porque si no se aprende, la próxima imagen puede ser peor. Y esa ya no se podrá tapar con prisa ni con discursos. Y cuando una escena deja marca, el problema ya no es la escena, sino lo que revela. Revela cómo se reacciona al error, cómo se procesa la crítica y, sobre todo, cómo se entiende el poder. Porque el poder no se mide solo en decisiones, se mide en la capacidad de leer el momento y asumir cuando algo no salió como se esperaba. Después de la ONU, lo que quedó flotando no fue orgullo ni respaldo unánime. Quedó una sensación rara, pesada, de esas que no se van con aplausos programados. En ciertos sectores empezó a instalarse una idea incómoda, que el país fue a un escenario grande sin estar del todo preparado para jugar ese partido. Y eso, para un Ecuador golpeado, no es poca cosa. Aquí entra una verdad que molesta. En política internacional no hay compasión. No importa si eres nuevo, joven o bien intencionado. Nadie te regala respeto. El respeto se proyecta o no se proyecta. Y cuando no se proyecta, la lectura es inmediata. Nadie la dice en voz alta, pero todos la registran. Lo que siguió fue un intento evidente de reposicionar la narrativa. Más reuniones, más fotos, más comunicados, más énfasis en agendas paralelas. Todo correcto desde el manual. Pero el problema no estaba en la agenda, estaba en la percepción inicial. Y esa percepción ya había hecho su trabajo. En diplomacia, el primer impacto pesa más que cualquier explicación posterior. Como ecuatoriano, eso genera impotencia. Porque no estamos hablando de un error personal que solo afecta a quien lo comete. Estamos hablando de la imagen del país, de cómo nos ven, de cómo nos clasifican. Y cuando esa imagen no transmite solidez, la factura la pagamos todos, no solo el protagonista de la foto. Aquí es donde la sátira se vuelve inevitable. Resulta casi irónico escuchar discursos sobre liderazgo fuerte mientras la escena internacional transmite otra cosa. Resulta frustrante ver cómo se pide confianza interna cuando afuera la lectura fue tibia. Esa desconexión es la que erosiona la credibilidad poco a poco. Algunos defensores dicen que exagerar estos episodios es antipatriótico. Ese argumento también es viejo. Como si señalar un error fuera traicionar al país. Al contrario, lo verdaderamente antipatriótico es fingir que todo está bien cuando no lo está. Eso sí nos deja mal parados, porque nos condena a repetir el mismo error una y otra vez. La política ecuatoriana tiene un problema histórico con la autocrítica. Cuesta admitir fallas. Cuesta reconocer errores de forma pública. Siempre hay una excusa, un contexto, un culpable externo. Y así se construyó una cultura donde nadie aprende porque nadie acepta. Ese patrón es el que vuelve peligrosos episodios como este. Lo de la ONU no fue solo una imagen desafortunada. Fue una alerta sobre cómo se está entendiendo la proyección internacional. Porque gobernar un país no es solo administrar puertas adentro. Es saber cómo te mueves afuera, cómo te leen, cómo te interpretan. Y ahí no basta con buena voluntad. Mientras tanto, el ciudadano común mira todo esto con una mezcla de resignación y rabia. Resignación porque ya vio muchas escenas similares. Rabia porque sabe que después vendrán los discursos, las promesas de mejora, y luego el olvido. Y ese ciclo es agotador. Hay algo más que empezó a notarse después de ese episodio. Una cierta incomodidad en quienes suelen aplaudirlo todo. Un silencio raro, menos efusivo. Y cuando incluso los aplausos se vuelven tímidos, es porque algo no cerró del todo. Porque hasta los más leales sienten cuando una escena no ayudó. En política, los errores no siempre derriban gobiernos, pero se acumulan. Se suman. Van construyendo una imagen. Y cuando esa imagen empieza a asociarse con fragilidad, con mala lectura del contexto, con improvisación, el margen se achica. Y recuperar margen es mucho más difícil que perderlo. Aquí hay que decir algo que muchos evitan. Daniel Noboa no es el primer presidente ecuatoriano que pasa por algo así. Otros también subestimaron escenarios internacionales. Otros también creyeron que bastaba con estar ahí.
Y casi todos terminaron pagando el precio en credibilidad. La historia está llena de ejemplos. Por eso este episodio no debería tomarse a la ligera. No porque sea el fin de nada, sino porque es una señal temprana. Una señal de que algo no está funcionando del todo bien en la forma de proyectar poder. Y las señales tempranas son las más valiosas, porque todavía se pueden corregir. El problema es que corregir implica reconocer. Y reconocer implica incomodarse. Implica aceptar que no todo salió perfecto. Que hubo errores de lectura. Que el escenario fue más grande de lo que se pensó. Y ahí es donde muchos líderes fallan, porque confunden reconocimiento con debilidad. La verdadera debilidad es negar. Negar lo evidente. Negar lo que la gente vio. Negar la sensación compartida. Porque cuando se niega lo evidente, se rompe algo más profundo, la confianza. Y sin confianza, ningún liderazgo se sostiene a largo plazo. Mientras se intenta pasar página, la escena sigue circulando. Vuelve en conversaciones, en análisis, en comparaciones. No como burla abierta, sino como referencia silenciosa. Y esas referencias son peligrosas porque se instalan sin ruido y condicionan todo lo que viene después. Aquí es donde uno se pregunta si realmente se entendió el mensaje. Si se entendió que no se trató de mala suerte, sino de preparación. Que no se trató de un ángulo de cámara, sino de lectura política. Que no se trató de una exageración mediática, sino de percepción internacional. La ONU no perdona errores de puesta en escena. No porque sea cruel, sino porque es así como funciona el poder global. Y quien no lo entiende, queda rezagado. No importa de dónde vengas ni que tan buenas sean tus intenciones. Como ecuatoriano cansado de vernos siempre aprender a golpes, uno espera que esta vez la lección no se archive. Que no se tape con discursos ni se diluya con el tiempo. Porque si se diluye, el próximo error será peor. Y entonces ya no habrá excusas. Este episodio dejó algo claro. El liderazgo no se declara, se demuestra. Y se demuestra en los momentos difíciles, no cuando todo está controlado. Se demuestra cuando una escena no sale bien y aún así se asume con responsabilidad. Se demuestra cuando se escucha la crítica en lugar de descalificarla. El país necesita líderes que entiendan eso. Que sepan que representar al Ecuador es una carga pesada, no un privilegio estético. Que cada imagen cuenta. Que cada gesto comunica. Que cada silencio también habla. La escena de la ONU ya pasó, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué se va a hacer con esa señal? Si se va a ignorar o si se va a aprender. Porque la diferencia entre un tropiezo y una caída está en lo que se hace después. Y esa respuesta todavía no la tenemos. Y lo más peligroso de todo esto es creer que el tiempo lo arregla. Que la próxima foto, el próximo viaje, el próximo discurso va a borrar la sensación que ya quedó instalada. Porque en política internacional el tiempo no borra, acumula. Y cada acumulación construye una reputación, buena o mala, sólida o frágil. Después de un episodio así, el verdadero examen no es externo, es interno. Es cómo se procesa el golpe. Si se entiende como una señal o se lo archiva como mala suerte. Si se ajusta la estrategia o se insiste en el mismo libreto esperando un resultado distinto. Y ahí es donde muchos liderazgos se quiebran, no por el error inicial, sino por la incapacidad de aprender. El problema no es haber tenido un momento incómodo. El problema es fingir que no lo fue. Porque cuando el poder finge, la gente se da cuenta. Y cuando la gente se da cuenta, deja de creer. Esa es la fractura más peligrosa, la que no se ve de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve irreversible. En Ecuador ya conocemos este camino. Presidentes que creen que una escena aislada no importa, que la crítica es exageración, que el país tiene memoria corta. Y luego se sorprenden cuando esa escena vuelve, cuando se usa como referencia, cuando se convierte en símbolo. Porque los símbolos no se deciden, se forman. La escena de la ONU empezó a funcionar como símbolo desde el momento en que se intentó taparla. Desde que se quiso pasar rápido de página. Desde que se pidió no darle importancia. Porque cuando algo realmente no importa, no hace falta insistir tanto en que no importa. Aquí entra la parte más incómoda para el poder. La ciudadanía ya no mira estas cosas con ingenuidad. Las mira con cansancio. Con esa experiencia amarga de haber visto demasiadas veces el mismo patrón. Error, negación, olvido. Y luego otro error. Y luego otra negación. Y así hasta que la factura es demasiado grande. Daniel Noboa todavía tiene margen. Eso es verdad. Pero el margen no es infinito. Se construye o se pierde con cada gesto. Y en escenarios internacionales,
Los gestos pesan más que las palabras. Porque las palabras se olvidan, las imágenes quedan. El liderazgo real no se mide cuando todo sale bien. Se mide cuando algo sale mal y se asume con madurez. Cuando se reconoce el error sin victimizarse. Cuando se ajusta sin necesidad de negar. Esa es la diferencia entre un liderazgo que crece y uno que se encoge. Lo que indigna al ciudadano no es la imperfección. Nadie espera perfección. Lo que indigna es la soberbia. Esa idea de que no hay nada que revisar, nada que corregir, nada que aprender. Esa soberbia es la que nos dejó tantas veces mal parados como país. En este punto, la escena de la ONU deja de ser un episodio y se convierte en una advertencia. Advertencia de que el mundo no espera a nadie. De que no hay trato especial. De que la diplomacia no se conmueve con excusas. De que la imagen se construye con preparación, no con discursos posteriores. Mientras tanto, en casa, los problemas siguen. Inseguridad, desempleo, cansancio social. Y en ese contexto, cada error afuera duele más, porque se siente como una desconexión. Como si quienes gobiernan vivieran en una realidad distinta, donde las consecuencias no llegan. Por eso este análisis no va de humillar a una persona. Va de exigir responsabilidad a un cargo. De recordar que representar al Ecuador no es una foto bonita, es una carga pesada. De decir que el país no está para escenas débiles, para improvisaciones, para lecturas mal hechas. La política internacional no es un favor que te hacen por ir. Es un examen permanente. Y en ese examen no hay segundas oportunidades inmediatas. Cada error queda registrado. Cada duda se suma. Y cada señal mal leída se paga con pérdida de influencia. Hay quienes dicen que este tipo de análisis daña la imagen del país. Es al revés. Lo que daña la imagen del país es no aprender. Es repetir errores. Es fingir que todo está bien cuando no lo está. Eso sí nos deja mal, porque nos condena a seguir tropezando. La escena de la ONU debería ser un punto de inflexión. Un momento para revisar cómo se prepara la presencia internacional, cómo se entiende el protocolo, cómo se lee el escenario. No para buscar culpables, sino para corregir el rumbo. Porque si no se corrige, el riesgo es mayor. El riesgo es que la próxima escena no sea solo incómoda, sino directamente irrelevante. Y la irrelevancia es el peor lugar para un país que necesita ser escuchado, respetado y tomado en serio. Como ecuatorianos, tenemos derecho a exigir que quien nos represente entienda eso, que no minimice lo evidente, que no se escude en discursos, que no confunda crítica con ataque, porque la crítica, cuando es honesta, es una oportunidad. El problema es que muchas veces el poder ve la crítica como una amenaza. Y al verla así, reacciona cerrándose, defendiendo, negando. Esa reacción puede servir a corto plazo, pero a largo plazo erosiona todo. Este episodio dejó una pregunta abierta que no se responde con comunicados. ¿Qué tan preparado está el liderazgo actual para jugar en escenarios donde nadie te cuida? ¿Qué tan dispuesto está a aprender de los golpes? ¿Qué tan consciente es del peso simbólico de cada imagen? La respuesta no la vamos a tener hoy. Se va a ver con el tiempo. En cómo se corrige o no. En cómo se ajusta o no. En cómo se entiende que gobernar también es saber cuándo callar y cuándo reconocer. El país no necesita líderes perfectos. Necesita líderes conscientes. Conscientes de sus límites. Conscientes de sus errores. Conscientes de que el cargo no los hace grandes, los expone. Y cuando se expone, cada falla se magnifica. La escena de la ONU ya es parte de la memoria política. No se va a borrar. Va a volver cuando se hable de liderazgo internacional. Va a volver cuando se compare. Va a volver cuando se evalúe. Y eso es inevitable. La única pregunta que queda es qué se va a hacer con esa memoria. Si se la va a negar o si se la va a usar para mejorar. Si se la va a esconder o si se la va a enfrentar. Porque enfrentarla es la única forma de que no vuelva a doler igual. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Memoria Ciudadana y quédate. Este canal existe para no dejar que las escenas incómodas se tapen con discursos. Para recordar cuando otros prefieren olvidar. Porque en este país, la memoria es incómoda, pero es lo único que todavía puede exigir que las cosas se hagan mejor.